ofensiva definitoria de esta guerra nos aguarda. El oso ruso ha salido maltrecho de Kiev, Kharkov o Mykolaiv, pero también ha asestado un duro zarpazo en Mariupol y todo el sureste ucranio. En estos momentos, ambos ejércitos pugnan y se preparan para el momento culminante de la guerra. La última oportunidad de Rusia para mantener la iniciativa estratégica y obtener una victoria pírrica que permita concluir la guerra, negociar con ventaja y de paso enjuagar la mala imagen que ha dado hasta ahora el ejército ruso. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la ofensiva decisiva, la ofensiva que determinará el resultado final de esta guerra, la ofensiva sobre el Donbass. ¿Logrará el ejército ruso tomar esta región o volverá a sufrir otro descalabro? ¿Se abrirá la puerta a que Ucrania realice contraofensivas, incluso pueda plantearse intentar romper el cerco de Mariupol? Bueno, pues todo eso lo vamos a ver en este vídeo, así que bienvenidos a todos los interesados en asuntos militares, a los que por tanto formáis parte de esta comunidad. Yo soy Yago Rodríguez y ahora comencemos. La primera fase de la guerra ha concluido. Los restos humeantes de los blindados rusos señalan la fracasada ofensiva rusa sobre Kiev, la fracasada ofensiva rusa a través de Kharkov y la fracasada ofensiva rusa para capturar Odessa y la costa del Mar Negro. Frente a estos reveses rusos, la dura resistencia de los marines, la Guardia Nacional y el batallón Azov en Mariupol señalan el fracaso ucraniano en la defensa del sur, de toda la costa del Mar de Azov, donde los rusos han logrado sus principales victorias y han unificado el Donbass con Crimea. Pero desde hace una semana, los rusos se han retirado de Kiev, Kharkov y la costa del Mar Negro, y los motores de los tanques se han parado. Por eso, desde entonces, Europa contiene el aliento a la espera de la próxima gran embestida de la Federación Rusa. Entonces, ¿cómo será esa próxima embestida rusa? Bueno, pues hay varias opciones. Primero, que Putin se haya dado cuenta de que por ahora tiene que frenar, ha sufrido demasiadas bajas, tiene que alcanzar unos objetivos limitados, por tanto, lanzar esta ofensiva, asegurar lo que vendría siendo las fronteras administrativas del Donbass y a partir de ahí me avengo a negociar y alcanzo un acuerdo con los ucranianos o como mínimo un alto el fuego más o menos estable por unos meses mínimo. La segunda opción es, vale, Putin está aún tanteando, aún no sabe hasta qué punto su capacidad militar es insuficiente, entonces va a lanzar esta ofensiva y oye, imagínate que logran una victoria brillante y toman todo el Donbass, lo que por cierto ahora mismo parece muy improbable, ¿no? Pero bueno, supongamos que se da esta situación. Igual ahí Putin es cuando quiere decidir, ¿no? Si me cuesta mucho tomar el Donbass o incluso desde luego si me derrotan, ¿no? Pero si me cuesta mucho tomar el Donbass ya voy a intentar firmar unos acuerdos porque ya la opción militar está agotada o si me sale muy bien pues lanzo nuevas futuras ofensivas limitadas. El otro escenario es, bueno, que los rusos se sobreestimen, entiendo yo, y quieran aún lanzar una gigantesca ofensiva que intente embolsar todo el sur de Ucrania y el sureste de Ucrania, ¿no? De tal manera que destruyen una parte muy importante del ejército ucraniano y se vuelva a abrir la opción de seguir avanzando, incluso tomar la costa del Mar Negro. Entendiendo este escenario, lo más interesante sería observar Kharkov. Si en Kharkov los rusos intentan rodear la ciudad y tomarla, entendemos que la voluntad de Putin aún es grande, aún confía mucho en su poder militar. Sin embargo, si se limitan solo al Donbass, implica que su voluntad está muy erosionada por las derrotas militares y que quizás está buscando ya algún tipo de acuerdo, aunque sea provisional y dentro de unos años vuelva a la carga, claro. ¡Hurra! Vladimir Putin necesita presentar resultados positivos antes del 9 de mayo, día de la victoria en Moscú. La maquinaria propagandística estatal ha presentado a esta operación militar especial como una acción que acabará en unos pocos meses, por no decir que, sin embargo, cada semana llegan más blindados y salen más reclutas de los centros de adiestramiento ucranianos, poniendo en duda las predicciones de la propaganda del Kremlin. En definitiva, Putin está presionado por el tiempo y necesita vencer a la mayor brevedad. Simultáneamente, los ucranianos han recibido abundante equipamiento desde Occidente, incluyendo coches blindados, carros de combate, radares de contrabatería o drones. El fin de la batalla de Kiev, además, permite liberar fuerzas y enviarlas al este, destacando especialmente las unidades de élite ucranianas, como la primera o la 17ª brigadas de tanques. Ahora bien, esta ofensiva es muy distinta de la primera de la guerra. La primera ofensiva de la guerra se realizó sin fuegos preparatorios, sin machacar a los ucranianos durante semanas. Ahora sí se está haciendo, por tanto, es previsible que en alguna medida los ucranianos lleguen más debilitados que a las anteriores ofensivas de los rusos.
Es cierto en este sentido que se han atacado numerosos centros de refinería en Lysychansk, en Dnipro, en Poltava, en Odessa, incluso distintos tipos de industrias, tanto en la propia Kiev como en lugares como Zaporilla. Entonces vemos que los rusos efectivamente están ablandando mucho a los ucranianos antes de atacar por tierra. Esto debería facilitarles en una medida importante la ofensiva, especialmente si son capaces de aislar el escenario de combates, que sería el Donbass. Si pueden aislar el Donbass atacando las carreteras, teniéndolas controladas con la aviación, que ya veremos hasta qué punto, destruyendo los puentes, destruyendo los depósitos de combustible. Bueno, pues con todo eso quizás la ofensiva rusa pueda llegar a triunfar. Pero bueno, todo esto está por ver. Un segundo elemento importante son las ciudades, las urbes, porque las urbes se erigen como fortalezas modernas, hay que visualizarlas como si fueran un castillo en la Edad Media. Entonces tenemos Kramatorsk, Slaviansk, todas ellas, es cierto, ciudades relativamente pequeñas, normalmente con poco más de 100.000 habitantes, pero ya hemos visto que este tipo de ciudades bien defendidas pueden ofrecer al defensor la oportunidad de aguantar mucho tiempo, y ciertamente ese desgaste que se inflige a los rusos puede tener muchísimo peso en la ofensiva. Las fuentes de inteligencia estadounidenses indican que Rusia ha perdido el 20% de sus unidades con capacidad de combate ofensivo. Esto es unas 45.000 bajas entre prisioneros, heridos y muertos hasta ahora. Sin embargo, los rusos se han retirado, reduciendo así el grueso del frente y de sus necesidades logísticas. Han reajustado su estrategia renunciando a los avances rápidos e intercambiando bombardeos y tiempo a cambio de vidas rusas. En estos momentos, los trenes rusos transportan más munición, pero menos soldados. Las baqueteadas divisiones se lamen las heridas y se rearman. Los heridos sanan y los maltrechos batallones se unifican para conformar nuevas unidades. Al mismo tiempo, las fuerzas pesadas de élite ucranianas se desplazan al este, mientras el mando del este ucraniano hace los últimos preparativos en el Donbass, un territorio que se lleva fortificando desde 2014. Así es, el frente del Donbass está protegido por un sinfín de trincheras, campos de minas, alambradas, heridos checos. En definitiva, toda una línea defensiva. Bueno, pues ahí lo tenemos. Todas esas son las principales arterias de Kiev, como vemos son numerosas, y en rojo tenéis todas las que capturó Rusia, la mayor parte de ellas. Sin embargo, es cierto que aquellas situadas más al sur nunca llegaron a caer en las manos de los rusos. Aquí tenemos algunos de los avances. El eje que iba desde Bielorrusia hasta los barrios al norte de Kiev ocupaba unos 90 kilómetros de longitud. Aquí tenemos la otra ofensiva, los ejes de avance a través del este, en este caso 200 y de hecho muchos más kilómetros, hasta 300, puesto que había varios ejes de avance. ¿Qué vemos en cambio en el Donbass? Pues vemos esto, que tienen que cerrar un cuello de unos 100-140 kilómetros. Bien es cierto que no tiene por qué ser cerrando el saliente y embolsando una fuerza ucraniana. Esto puede ser a base de empujar y forzar a los ucranianos a ir abandonando el Donbass. Pero no nos podíamos ir sin comentar los principales planes de guerra. Aquí tenemos el Donbass, ese saliente que controlan los ucranianos, el que deberían intentar tomar los rusos. Este escenario que veis es el de la ofensiva más limitada. En ella los rusos buscarían asegurar los límites oficiales de este Donbass y a partir de ahí se establecería algún tipo de alto el fuego o negociación. Ya digo, solo tienen que cerrar este cuello de 100 kilómetros. Esta otra, en cambio, es la opción del Donbass ampliado. ¿Por qué? Porque más allá de tomar el Donbass, se intentaría tomar todo el sureste de Ucrania. El nodo claro sería Dnipro. En ese sentido, se atacaría desde Kharkov e Izium en dirección a Dnipro y también se empujaría desde el sur con el objetivo de generar una enorme bolsa. Debido a los kilómetros que habría que recorrer y a los riesgos, creo que esto podría acabar en un grave fracaso para los rusos. Por tanto, veo improbable que se emplee esta opción. Ahora bien, suponiendo algo improbable, y es que a los rusos no les cueste demasiado cerrar el Donbass, que se produzca una victoria militar exitosa, cabría la opción de lanzar una ofensiva subsiguiente. Una ofensiva quizás en dirección a Kryvyi Rog y Kirovgrado, Krop, señalada aquí en el mapa, o quizás incluso contra Mykolaiv y Odessa, quitando así el mar a Ucrania. El análisis frío de las cifras y de los hechos de armas del último mes arrojan un resultado probable, una victoria costosa rusa para tomar el Donbass. Sin embargo, dicho resultado puede ser matizado o revertido completamente por Ucrania. ¿Cómo? En primer lugar, los ucranianos cuentan con armamento antitanque de sobra, y con la llegada de tanques de origen soviético de lugares como Checoslovaquia, los ucranianos podrán recuperar y compensar el desgaste sufrido por sus unidades acorazadas y mecanizadas. Los ucranianos, además, tienen la moral muy alta gracias a sus victorias, pero además están recibiendo nuevos materiales, como los radares de contrabatería Q-36, capaces de detectar el origen de los disparos de la artillería rusa para responderla con precisión. Sin embargo, todo este material exige semanas o meses de adiestramiento, con la excepción de las municiones merodeadoras Switchblade, que requerirían solo algunas semanas.
Hay una serie de cosas que podrían cambiar la guerra. Primero, reservistas. Los rusos han iniciado el tradicional reclutamiento de primavera con otros 135.000 nuevos hombres. De esos se ha hablado por parte de fuentes estadounidenses de hasta 60.000 que serían enviados a labores en la guerra de Ucrania. Labores entendemos de guarnecer algunas zonas del frente relativamente calmas y tranquilas para que las fuerzas de choque, el ejército profesional ruso, pueda concentrarse en combatir, en atacar en el Donbass precisamente. Después tenemos a los mercenarios. ¿Cuántos llegarían? Pues lo lógico sería unos miles, pero no está nada claro que se vayan a usar realmente. Estas fuerzas servirían como carne de cañón para ser empleadas en las zonas en las que las ofensivas son más difíciles, especialmente en las primeras fases. De esta manera te sirven para limpiar de alguna manera, digamos, las primeras posiciones ucranianas para que rebelen las posiciones de tiro y todo este tipo de cosas, y luego ya entran las fuerzas acorazadas de Rusia. Y por último, pero no menos importante, el cisne negro que pueden suponer los Switchblade. Estas municiones merodeadoras, drones kamikaze, básicamente de origen estadounidense, habrían sido entregados por cientos o hasta miles a los ucranianos. Son municiones sencillas contra las que esencialmente Rusia no tiene contramedida, esto podemos abordarlo en otro futuro vídeo, y que por tanto, por su simpleza, por su eficacia y por la facilidad de adiestrar al personal, pueden tener efectivamente un papel fundamental en esta ofensiva, llegando a servir, siendo instrumentales para frenar completamente el ataque ruso. Esta es la realidad. ¿Y qué hay del clima y del barro? Bueno, la Rasputitsa, ese fenómeno por el que se convierte todo en un mar de lodo, ha desaparecido ya. Es un fenómeno impropio de abril, ha pasado ya en marzo, por lo que ya no debería tener tanta importancia. Pero no obstante, la tierra ucraniana es muy fértil, muy negra, y con un poco de agua pues se convierte en un auténtico lodazal, sin necesidad de Rasputitsa. Esto ralentiza el avance de los blindados, obliga a consumir mucho más combustible fuera de carretera, ya que cuesta mucho más avanzar, y en definitiva es un problema, pero no creo que sea lo clave. Más importante sí será esto, la voluntad, la moral de combatir del soldado ruso. ¿Cómo está después de haber visto caer a tantos compañeros? ¿Qué ganas les tiene a los ucranianos? De eso depende mucho. Si el soldado ruso no está muy motivado, eso va a ser fundamental, ya que obligará a lanzar las ofensivas de una manera muchísimo más lenta y metódica. La inteligencia estadounidense debería permitir a Ucrania conocer de antemano una parte importante de los planes rusos, pudiendo así concentrar las defensas en el momento y lugar oportunos, y empleando sus propias reservas de tropas mecanizadas para realizar contraataques allá donde obstaculicen más a los planes rusos. Asimismo, el frente es relativamente pequeño en el Donbass, unos 250 kilómetros, lo que permite a las más de 20 brigadas de Ucrania defender el territorio y contar con reservas de sobra fuera del saliente del Donbass. Con todo, es cierto que la destrucción de los depósitos de combustible y los ataques contra puentes, ferrocarriles y carreteras dificultarán el desplazamiento y la logística de las reservas ucranianas. Por no decir que, como ya pasó en 2014, es probable que existan agentes prorrusos en el este que informen de todos los movimientos de las tropas de Kiev por carretera. Por último tenemos a la Fuerza Aérea de Rusia. Esta debería haber logrado la supremacía aérea sobre Ucrania hacía tiempo. Debemos asumir que deberían poder lograr cierta superioridad aérea local en algunas partes del Donbass cuando lancen la ofensiva. Especialmente interesante sería para batir todas esas columnas y convoyes de refuerzos ucranianos que se dirijan hacia el Donbass, especialmente cuando comience la ofensiva y el alto mando ucraniano quiera desplazar reservas blindadas para realizar contraataques y reforzar las posiciones más débiles, más vulnerables del frente. ¿Hasta qué punto lo va a lograr la Fuerza Aérea Rusa? Pues está por ver. Es decir, hemos visto en general una Fuerza Aérea Rusa que no ha tenido capacidad para, primero, obtener la supremacía aérea y, segundo, para obtener siquiera la superioridad aérea. Y en este sentido, pues es clave. De hecho, si tuvieras una supremacía aérea total, que debería haberla conseguido ciertamente Rusia, pues podrías lidiar aún con drones como el Switchblade. Podrías tratar de localizar, de triangular las posiciones desde las que digamos, los puestos de mando, ¿no?, de los drones como el Switchblade y de otros tipos de armas. Podrías emplear a tu aviación para atacar a la artillería enemiga. Pero, como no han logrado este grado de, digamos, de control de los cielos, y como los ucranianos aún operan una vasta cantidad de misiles antiaéreos portátiles, pues las opciones de la Fuerza Aérea Rusa son muy inferiores. ¿Podrían conseguir en último momento cierta superioridad aérea local? Quizás sí, no es descartable. En conclusión, la ofensiva rusa está cerca, si es que no ha comenzado ya. A mi entender, el escenario más probable es una acción lenta y metódica con predominio de la artillería rusa y con mucho desgaste para ambas partes. Pero teniendo en cuenta los precedentes, lo normal es que Rusia se imponga tras pagar un gran precio y que enjuague levemente la desastrosa imagen dada en la batalla de Kiev.
Otros escenarios posibles incluyen una contraofensiva ucraniana exitosa en la otra zona del frente que obligue a Rusia a cambiar sus planes, una resistencia ucraniana más dura que provoque que las ofensivas de Rusia se estanquen, provocando así que la guerra y las negociaciones también lo hagan, y por último también es posible una victoria rápida de Rusia gracias a la concentración de los esfuerzos. Bueno, mi conclusión ¿cuál es? Yo no creo que el ejército ruso sea un completo desastre incapaz de conseguir nada. Creo que el terreno y la orografía y el relativamente pequeño número de grandes ciudades deberían facilitar esta ofensiva rusa, y creo que tienen suficientes fuerzas como para alcanzar un éxito no sin antes sufrir bastante desgaste. Pero, la verdad, visto lo que hemos visto hasta ahora y vista la introducción de municiones merodeadoras Switchblade, entiendo que el ejército ruso puede acabar por, lanzar una ofensiva inicial que logre ciertos avances pero se quede ahí, que ni siquiera llegue a poder asegurar el Donbass. Por tanto, si esto sucediera, a los ucranianos se les abriría la posibilidad de lanzar su propia ofensiva, de empezar a avanzar hacia Mariupol para romper el cerco, por ejemplo, y esto sería una debacle política para Putin. Tenemos muchos escenarios, entonces, para mí el más probable, no con mucha diferencia, pero el más probable sería que los rusos logren asegurar esos límites, digamos, del Oblast. La segunda opción también muy probable, igual de probable de hecho que la anterior, es que se produzca cierto avance ruso que más o menos casi, o digamos, se acerquen bastante a los límites de esos dos oblasts, de Donetsk y Lugansk, lo que sería el Donbass, ¿no? Pero que sean frenados y no acaben de avanzar, y que de hecho haya una contraofensiva ucraniana en algún lugar y logren arañar algo de territorio a los rusos. Y el tercer escenario, improbable, más improbable que los anteriores, pero también con un grado de probabilidad importante, es decir, no es algo rarísimo que pueda suceder, es que los rusos se peguen, se hunda su ejército profesional en esta ofensiva, tenga que pasar a una postura estratégica defensiva y a los ucranianos se les abran las puertas a lanzar algún tipo de ataque contra el territorio ruso. Pero, como ya digo, es bastante complicado evaluar ahora mismo lo que va a suceder. Bueno, por lo demás, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os invito a apoyarme en Patreon, a suscribiros a The Political Room para tener información de carácter internacional de buena calidad. Y nada, por lo demás, os dejo todos los enlaces, por cierto, abajo. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.